Hola familia, bonito miércoles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy bien. En este día, pues, qué mejor oportunidad, ¿no? Que poder darle gracias a Dios. Siempre te lo voy a decir. En un día entre semana, a veces estamos muy ocupados, muy atareados por todo lo que podemos estar, todas las actividades que podemos estar realizando entre semana. Y la realidad es que estar agradeciéndole a Dios simple y sencillamente es un hecho que nos tranquiliza, que nos llena, que nos da mucha paz, que nos da mucho amor. Y bueno, en el primer miércoles del año, en este primer servicio, qué gran oportunidad de darle gracias a Dios. Y sabes, estaba leyendo la Biblia y hay un versículo en Primera de Crónicas 16. Te lo vuelvo a repetir, en Primera de Crónicas 16, en el versículo 7. Cuando lo tengas, ya sabes, ahí escribe amén, amén, amén. Así que te doy unos cuantos segunditos más para que lo busques. Ya sabes, siempre ahí que debes de tener tu Biblia a la mano, tu celular o algo para luego buscarlo. Y vamos a leerlo en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Crónicas 16, en el versículo 7. Y este está titulado David da gracias a Dios. Ese fue el primer día en que David les encargó a Asaf y a sus compañeros que dedicaran a Dios este canto de acción de gracias. Quiero que cambiemos un poquito la parte que aquí dice le encargó a Asaf y a sus compañeros y que digamos les encargó a, y di tu nombre, y a su familia que dedicaran este canto de acción de gracias. Por ejemplo, les encargó a Ian y su familia que dedicaran a Dios este canto de acción de gracias. ¿Amén? Ahora tú dilo con tu familia. Prosigo. Demos gracias a nuestro Dios. Demos a conocer entre las naciones todo lo que Él ha hecho. Cantémosle himnos. Demos a conocer sus grandes milagros. Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios. Acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que Él nos dio. Amén. Estoy leyendo del 7 al 12. ¿Qué mejor oportunidad en nuestro primer miércoles de servicio que darle gracias a nuestro bendito Padre Celestial? Darle gracias por las maravillas, por los milagros, por los prodigios que Él ha estado haciendo y que seguirá haciendo. Y vaya, 2020 se quedará grabado por siempre en nuestras memorias, pero 2021 es un año en donde sabemos la victoria va a caer sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que estemos confiados y que verdaderamente creamos en que para Dios nada es imposible, nada es imposible en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué te parece si tomamos unos momentos después de haber leído este hermoso pasaje de la Biblia y ahí en la unidad que tú puedes tener en tu casa? Yo sé que ya empezamos a retomar una vez más actividades, que ya pasaron las temporadas de fiesta, pero tómate este momento muy especial para decirle gracias, Dios. Gracias porque tú sigues siendo siempre fiel. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias porque estás con mi familia e incluso el día de hoy ocupa esta palabra que es tan poderosa. Gracias para aquellas cosas que aún no podemos ver. Gracias porque sabemos, Señor Jesús, que voy a decir un ejemplo, que mi esposo va a estar de vuelta, que mi esposa va a estar de vuelta. Gracias porque mis hijos van a conocer de Cristo y no se van a alejar. Gracias porque llega ese trabajo bien remunerado. Gracias porque tengo esa salud. Amén. Hoy démosle gracias por aquellos sueños, anhelos y deseos que están en nuestros corazones, porque definitivamente 2021 será un año de muchísima bendición. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos bien fuerte, amén y amén, ¿vale? Y pues nada, vamos a darle gracias a Dios de la mejor manera, como lo sabemos hacer. Escucharemos su palabra, pero antes de ello, vamos a gozarnos, a glorificarle y a levantar su nombre en alto. Así que bien fuerte un grito de júbilo
Creemos, Jesús, en lo que harás en cada uno de nosotros y en que ya te has empezado a mover sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones. Hoy, Padre Santo, te venimos a pedir que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros. Que sea tu presencia, que sea tu amor, que sea tu voz la que nos hable. Sé tú, Padre Santo, el que empieza a tener una visitación y una permanencia sobre cada nación, Señor. Declaramos en este tiempo que 2021, como lo hemos estado diciendo, será un año de bendición, será un año de victoria. Quizás puedan venir pruebas a nuestras vidas, pero Padre, si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Gracias, bendito Padre Celestial, por tan hermoso tiempo y tan hermoso momento que podemos compartir en tu presencia, porque somos tus hijos. Permítenos empezar de nuevo y hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús. Pues preparémonos para recibir la palabra que el día de hoy Dios tiene preparada para cada uno de nosotros a través de la vida de nuestro pastor, que sin duda sé que será una palabra buena, así que dirían por ahí, agárrate de donde puedas, porque seguramente va a estar buenísima. No sé si tengamos que tener cascos por ahí. Tenemos que tener cascos por ahí, pastor. Qué bueno, mira, si te das cuenta, abajo de tu silla están abajo los cascos para que te lo pongas. Dicen por ahí que esta no va a ser una predicación, sino va a ser una piedricación. Así que abusado, porque caen de todo tipo de rocas. Recuerda que cuando Dios nos trae este tipo de palabras es porque nos quiere confrontar, pero mejor aún, porque viene una gran bendición. Así que corazón dispuesto y mente bien abierta para recibir lo que Jesús tiene para nosotros. Amén. No me queda otra cosa más que decirte que reacciones, que compartas. Te amamos, iglesia. Es un honor hacer iglesia contigo. Así que nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Hola familia, bendiciones, bendiciones, y como ya lo habíamos dicho en la mañana, es un día de regalos, es un día muy especial para muchos, donde sabemos que muchos de nuestros hijos esperan un obsequio por la cultura, la tradición que se ha venido arrastrando de muchísimos años atrás, pero que nosotros debemos de saber que la Biblia nos habla así de magos, no de reyes magos, nos habla de magos que le llevaron a Jesús. Y miren, aquí voy a entrar en un tema algo polémico para muchos, en donde si nosotros vemos el calendario real de la fecha de nacimiento de Jesús, y que todos sabemos que no fue en diciembre, sino que es en el mes de fines de septiembre, principios de octubre, y vemos cuando llegan los magos a entregarle oro, incienso y mirra, nos vamos a dar cuenta que no fue después de 20 días, sino nace Jesús, y se nombra que ahí llegan los magos, ¿sí?, a entregarles los obsequios. Nuestra tradición, la tradición que se ha manejado durante muchos años, décadas y centenares de años, nos han enseñado que es el día 6 de enero, el día y se dice día de los Santos Reyes o de los Reyes Magos, cuando no es así, ¿sí? No, que les dije que no quiero entrar en una polémica.
Simplemente tendríamos que ser coherentes con lo que la misma palabra de Dios nos enseña para poder ser buenos, genuinos cristianos y llevar a cabo lo correcto delante de Dios. Amén. Pues tengan todos una feliz tarde. Yo creo que estás ya reunido ahí en tu casa, con tu familia. Y hoy tenemos un tema muy específico, muy claro. Porque quizás el año 2020 muchos nos llegamos a sentir de una manera, como dice en el Salmo número 23, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero este 2021, este es el año en donde debemos de tomar la decisión más importante para nuestra vida y la más importante para nuestra familia, la cual es afirmarnos en el Evangelio de Cristo y seguir a nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él, creyendo en Él y esperando en Él, para que sepamos que en Él todas las cosas son buenas. La misma palabra enseña que Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿En dónde estaremos más seguros? ¿En dónde estaremos más confiados? Solamente en su presencia. Quiero decirte que la humanidad en este año 2021 está esperando que los hijos de Dios nos manifestemos de una manera extraordinaria, porque ellos saben que los hijos de Dios tenemos la verdad, esa verdad que libera, esa verdad que sale a la luz, esa verdad que nos sana, que nos cura, que nos prospera, que nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que la humanidad este año espera que los hijos de Dios tengan un despertar de una manera inusual, y debemos entender que el avivamiento en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, empezó en el año 2020. En marzo del 2020, desde el momento en que nuestras autoridades, los gobiernos, el mundo entero tomó la decisión de estar en cuarentena y entrar en nuestros hogares, entrar en nuestras casas y no salir, resguardarnos, era el avivamiento más inusual de la iglesia. Fue el crecimiento más inhóspito que se pudo haber visto en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque cada hogar, cada familia, cada matrimonio representaba una iglesia de Cristo, en donde había ayuno, en donde había oración, y lo habla en un nivel de fe. Lo habla en un nivel de fe. En esa parte donde los hijos de Dios tuvimos que habernos manifestado de una manera extraordinaria, en donde debimos de haber tenido esa visitación sobrenatural del Espíritu Santo, y donde nos damos cuenta que sí tuvimos esa visitación. Hubo restauración conyugal, hubo acuerdos, hubo perdón, hubo un arrepentimiento genuino, y hubo una restauración total. Ahí es donde vemos cómo las familias se integraron, cómo vimos el avivamiento y la mano de Dios en cada hogar, y cómo la iglesia se pudo establecer, así como la iglesia primitiva, que no era en los templos, no era en las sinagogas, sino en las casas, y en donde las señales, prodigios y maravillas se realizaban en los hogares, en las casas. Ahí había adoración, ahí había alabanza, ahí había intercesión, había clamor, había manifestación del bendito Espíritu Santo. Como discípulos de Jesús, hemos aprendido que la comida para el alma, la que nosotros recibimos para nutrir nuestra alma, es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, por eso dice el Señor: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo vamos a prosperar el alma? Sino alimentándola. ¿Y de qué la vamos a alimentar? De lo que es la palabra de Dios. Tenemos a través de la palabra de Dios una orientación correcta, precisa, satisfactoria, que nos guía y nos direcciona completamente a esos principios de humildad, de sencillez, del cumplimiento del plan y el propósito de Dios conforme a su voluntad. Por eso, amada familia, nosotros debemos de entender lo que la palabra de Dios dice, y aquí es donde tú y yo vamos a escudriñar, y vamos a tener que tomar una clara decisión para que este 2021, a través de esta decisión que tú y yo tomamos este primer miércoles, en donde Dios nos está regalando
algo extraordinario, a través de su palabra nos afirmemos en Él y para Él. Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En esto creo, primer punto. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En esto confío. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y mira, aquí es donde tú y yo tenemos que esperar y tenemos que vertir la fe, la esperanza y el amor. Verso número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿En dónde vamos a morar? En la casa de nuestro Señor. ¿Y dónde es la casa de nuestro Señor? Amada iglesia, sencillo como esto, tu hogar, en donde tú estás habitando, en donde hemos estado confinados por 10 meses, en donde hemos estado presentes, en donde hemos buscado el rostro de Dios, donde hemos ayunado, intercedido, en donde nos hemos estado preparando. Tuvimos un pequeño tiempo, quizás fueron un mes, 2 meses, que volvimos a estar una vez más reunidos y se volvió a un semáforo rojo. Pero eso es lo que menos nos debe de detener. ¿Hemos estado en valle de sombra de muerte? Sí, claro que hemos estado en un valle de sombra de muerte. Ahora, mira que cuando David expresaba este sentir, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, entre Belén y por donde pasaba David, donde tenía que ir a hacer las conquistas que Dios le determinaba, había un valle y se le llamaba valle de sombra de muerte, porque era profundo, tal profundo que había oscuridad, y quien caía en ese lugar era imposible que saliera. Por eso decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque debemos de estar seguros, confiados de que Él está con nosotros. Porque sí dice, porque David lo afirmó, lo aseguró, porque tú estarás conmigo. Repita conmigo, 2021, Señor, tú estarás conmigo. Aunque andemos en valles de sombra de muerte, aunque andemos en circunstancias terribles, aunque la situación se ponga peor de la que se estuvo en el 2020, 2021, ¿no? Decía el Señor el domingo que es el año de la doble porción de bendición, que es un año de la manifestación de su gloria. Pero ¿de quién va a depender? De lo que tú creas, de lo que tú confíes y de lo que tú esperes. ¿Y en quién? En nuestro Señor Jesús. No hay más. Vamos a hacer lo que Pedro dijo. Señor, ¿a dónde iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Solamente eres tú. Y Jesús decía algo: yo soy la vid, vosotros el pámpano. Apartados de mí nada podéis hacer. Y hoy no podemos apartarnos, aunque la circunstancia económica, aunque la circunstancia política, cultural, religiosa y todo lo que se esté viniendo al mundo entero, nosotros no tenemos que tener temor alguno. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, porque estamos en este mundo, estamos en esta tierra, el Señor no nos está apartando de ella, pero sí quiere que tú y yo nos guardemos de todo mal. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Repita conmigo, si yo sigo al Señor, no me faltará el alimento. ¿Qué alimento? Ni el espiritual, ni el del alma, ni el del cuerpo. Tienes que creer en eso, tienes que confiar en eso y tienes que esperar pacientemente en lo que Dios nos está diciendo. Aquí es donde nosotros activamos la fe, aquí es donde nosotros hacemos que esa esperanza siga viva y por sobre todo tener ese amor por nuestro Señor, por el prójimo y por nosotros mismos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ojo, unges mi cabeza con aceite, o sea, pones pensamientos de bien y no de mal. Pablo decía algo muy importante:
que nosotros tenemos que renovarnos constantemente en nuestros pensamientos, para no caer en pensamientos pecaminosos, para no caer en pensamientos de humanos, para no caer en pensamientos idólatras, ni argumentos, ni razonable, ni razonamiento, sino en pensamientos de bien, en pensamientos de lo que Dios hace con nosotros y de lo que nosotros esperamos de parte de Dios. Hay muchas cosas que este 2021 nos están aguardando. Hay muchas cosas que a través de lo que nosotros hablemos, de lo que pensemos, de lo que hay en el corazón y las alineemos, ojo, y las alineemos en el orden de Dios, entonces dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Nuestro corazón está lleno de Él, de esa confianza, de esa certeza, de esa seguridad, de esa certidumbre, de esa verdad que va a hacer que el 2021, si el mundo está en crisis, nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Y dónde? Si Cristo Jesús está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y lo vistes en el año 2020. Oíamos situaciones terribles, angustiantes, y quizás tú y yo vivimos etapas de mucha angustia, de mucha aflicción, de muchas circunstancias terribles que pensábamos que era ya lo último, y vimos la mano milagrosa de Dios, vimos la mano poderosa de parte de Dios. El día de ayer, nosotros, mi esposa y yo, vimos la mano extraordinaria de parte de Dios. ¿Sí? Porque le servimos con todo nuestro corazón, le servimos con todo el amor. Y aún siendo un día de descanso, eso fue el lunes, perdón, un día de descanso, nos dimos a la tarea de cumplir con el plan y el propósito de Dios. Y Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Dios hizo algo sobrenatural, ni mi esposa ni yo lo pensábamos, pero Dios lo hizo. ¿Y por qué? Porque Él unge nuestra cabeza con aceite. Estamos dispuestos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia. Aquí está lo que en el 2021 Dios nos está prometiendo. Si crees en Él, si confías en Él y si esperas en Él. Familia, ciertamente el bien y la misericordia, dice David, y lo aseguró David, y hoy tú y yo lo tenemos que asegurar, me seguirán todos los días de mi vida. Repite conmigo, me seguirán estos 360 días del año que restan. Estos 360 días me seguirá la misericordia de mi Señor, porque ¿no dice su palabra que Él renueva su misericordia cada mañana? Pues 6 días la ha renovado y faltan 360 días, por lo tanto, Dios te va a seguir maravillando. Dios te va a seguir sorprendiendo. Por eso es que cada mañana en tu despertar, lo primero que debemos de buscar nosotros es el reino de Dios y su justicia, para que los dichos de nuestra boca sean conforme a su palabra, a su voluntad, y podamos llevar al cumplimiento del plan y el propósito que todos debemos de tener para este 2021. 2022, Dios tiene algo especial para ti, y algo que Dios me reveló fue que son 7 años de bendición, aunque para muchos esto sea una burla, esto sea un cuestionamiento. Dios a mí me aseguró algo y yo estoy seguro de Él, creo en lo que Él me dijo, confío en lo que Él me dijo y espero en lo que Él me dijo, pero ¿sabes a través de qué? De la fe que Dios ha puesto en mi corazón, de la esperanza que sé que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero sobre todo de estar seguro de cuánto es que Dios me ama. ¿Cuánta seguridad tienes tú que me ves hoy? ¿Cuánta seguridad tienes de que Dios te ama? ¿Cuánta seguridad tu familia tiene de que tú le amas? Y esto lo he estado predicando mucho. ¿Cuántos tienen la necesidad de que tú les digas, me amas? ¿Cuántos tienen cuánta seguridad debes de tener para que te diga, sí, sí te amo? Pero no es con una palabra, sino con los hechos. Y el Señor es un Dios de hechos, es un Dios de verdad, es un Dios al que puedes confiar en Él y no te va a fallar. Puedes creerle a Él,
porque Él no te va a mentir y puedes esperar en Él, porque Él no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza. Él no retarda lo que te promete, porque Él confía en ti, tiene fe en ti, ¿sí? Está en ti y Él sabe la necesidad que tú y yo tenemos. Por eso es que si andamos en valle de sombra de muerte, no tendremos que tener temor alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Ahí es donde tú y yo tenemos que entrar y escudriñar y buscar. Por eso todas las mañanas lo primero que tenemos que hacer es buscar su reino y su justicia. ¿Vamos a pasar por un valle de sombra de muerte? Sí, porque todos los días se guarda un mal. Todos los días está el enemigo acechando, buscando el momento para ver qué hijo de Dios se ha descuidado, qué hijo de Dios tiene dudas, qué hijo de Dios está incrédulo, qué hijo de Dios no ha perdonado, qué hijo de Dios no buscó a su padre para poder caminar en el orden de Dios, y ahí es donde entra. Pero si tú y yo estamos convencidos, tenemos la certeza de lo que Dios está haciendo, entonces conforme al propósito que hemos sido llamados, ¿sí? Todo nos va a ayudar a bien. Dios no va a permitir que tú y yo caigamos a ese valle de sombra de muerte. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero el Señor no va a permitir que tú y yo caigamos. El Señor no va a permitir que los que aman verdaderamente a Dios caigan, sino al contrario, los va a estar cuidando, nos va a estar protegiendo. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17 y 18, porque esta leve tribulación, que es pasajera, yo la puse así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo es la bendición de Dios? Es eterna. Y si Él lo prometió, y mira, la promesa se la dio al padre de la fe, se la dio a Abraham, y le dijo, por ti todas las familias, todas, no hizo acepción si era guatemalteco, africano, venezolano, europeo, mexicano, no puso acepción, dijo, por ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y es tiempo de que esa palabra que le fue dado al padre de la fe, por eso te decía, ¿sí? No solamente es creerle a Dios, no solamente es confiar en Dios y esperar en Dios, sino es a través de la fe que tenemos que tener nosotros, de saber que las cosas que no son, están hechas. Aunque yo no las vea, yo las declaro como que ya están hechas. Y por eso todo el tiempo tenemos que decir, gracias Señor, gracias. El valle de sombra de muerte viene con algo sorprendente. Viene con escasez, viene con desempleo, viene con el sistema monetario quebrado, ¿sí? Viene con circunstancias terribles, pero tú y yo somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, y por lo tanto nosotros tenemos una herencia espectacular del cielo, porque nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata, y Él es el que nos va a proveer en todas las cosas. Por eso el Salmo 23 empieza así: Jehová es mi pastor. Jehová, en alguna clase que yo tuve de un gran siervo de Dios, decía, cuando tú dices Jehová es mi pastor, le dices tú eres mi padre. Y un padre va a hacer lo más extraordinario, va a dar más allá de sus fuerzas para que a sus hijos no les falte absolutamente nada. Y tú, si eres padre, me puedes entender esta parte. Yo me esfuerzo mucho, y perdón que lo hablo en primera persona, pero me esfuerzo mucho para que mis hijos tengan realmente una excelente educación.
Me quito las cosas, no me dejo de comprar, incluso hablo con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Hoy no vamos a comprar esto porque es más importante para nosotros la educación de nuestros hijos. Para gloria de Dios, hoy ya tenemos un profesionista. Ahí viene el segundo, pero les estamos enseñando algo que es más importante para nosotros. Que ellos estén bien preparados. ¿Para qué? Para que ellos puedan defenderse y puedan ver que el oficio, la profesión con que ellos han sido llamados, lo pongan al servicio de Dios. Mi esposa con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades y con sus aptitudes, las pone al servicio de Dios. El pastor Ian, con todo lo que ya ha aprendido, lo pone al servicio de Dios. Tu servidor lo ponemos al servicio de Dios. Manuel, ahí va, todavía le falta aprender muchas cosas, descubrir cuáles son sus talentos, sus habilidades, sus aptitudes y todo lo que Dios ya determinó en él, y las empieza a poner por obra. Entonces, ¿vamos a caer en un valle de sombra de muerte? Sí, quizás la duda, la desesperación, la angustia, la aflicción, la burla de otros, pero la palabra es muy clara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque esta promesa Dios nos la dio desde el año 2020. ¿Y cuál fue la promesa? Yo estaré contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Todos los días. Y esta nueva década, la década de los 20, es una década duplicidad. Es de duplicidad. Y entonces es donde viene el Señor en esa doble gracia, en esa doble porción de bendición, en esa doble unción, en esa doble revelación. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Creer que si pasa por sombra de valle de muerte, no es para que quede atrapado ni cautivo, es para que se tome de la mano de Dios a través de la palabra y salgamos avantes, salgamos más que vencedores, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien recibimos nuestra fortaleza. Y dice en 2 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Crees en eso? ¿Confías en eso? Espera en eso. Pero fortalécete en la fe. Recuerda que tu esperanza no muere. Es lo primero que debe de estar ahí en nuestros corazones. Y que el amor, que hace extraordinarias cosas, porque el perfecto amor echa fuera temor, el perfecto amor sana, el perfecto amor restaura, el perfecto amor se entrega. Ahí es donde nosotros seremos sacados de ese valle de sombra de muerte. Tu pie no resbalada, no caerá al resbaladero. No lo va a hacer, amada iglesia. Algo sí te puedo decir, que si tú y yo caemos de rodillas, nuestras rodillas en ese clamor alcanzarán el cielo. Nuestra oración, nuestra intercesión, el clamor que pongamos y la decisión que establezcamos. 2021, amada iglesia, es un año de mucha bendición, es un año de gloria, es un año para honrar a nuestro Creador, es un año de obediencia, de buscar primeramente el reino de Dios, para poder recibir esa doble porción de bendición. Si tú consideras que el año 2020 fue ese año donde pasamos por ese desierto, donde pasamos por ese valle, en donde pasamos por esas angustias, y hoy estás plenamente seguro y crees en el Señor, confías en su palabra y en sus promesas, esperas pacientemente y activas tu fe de una manera inusual, con el amor, porque recuerda algo, tú y yo podemos tener esa fe extraordinaria, incluso de mover montañas, pero si no tenemos el amor, de nada nos sirve. Entonces necesitamos activar la fe, necesitamos tener esa esperanza viva y activa, y sobre todo ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no se irrita, que no guarda rencor. Ese amor con el que Jesús nos amó. Y vamos,
Pregúntate a ti mismo, si no es que Jesús también pasó por un valle de sombra de muerte. Claro que lo pasó y nos enseñó cómo sobrepasarlo. Con la palabra, con el amor, con la confianza, con la identidad de ese verdadero Hijo de Dios. Amén. Pues amada iglesia, recordemos esto: no temeré mal alguno, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque pasemos por sombra de muerte. Y ese es el tema, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Recuerda esto: el Señor va con nosotros. Amén. Cuídate mucho. Creo que Dios tiene cosas extraordinarias para ti, para tu familia y para tus 1000 generaciones. Solamente busquemos su rostro y su justicia. Seamos perseverantes, tomémonos de la mano de Dios. Sigamos en el evangelio verdadero, en el que Él nos está guiando y direccionando. Creámosle a Dios, confiemos en Dios, esperemos en Dios, activando la fe, teniendo la esperanza de que se está haciendo, pero sobre todo el amor por nuestro Señor. Amén. Cuídate mucho, sigue disfrutando este día en compañía de todos tus hijos. Feliz 6 de enero. Estamos en un tiempo maravilloso, preciado en el nombre de Jesús. Amén. Saludos y nos vemos el día de mañana, 6:30 de la mañana, en nuestro diario devocional. Cuídate mucho, bendiciones. Bye, bye.